Bien, entonces el tema que vamos a ver en esta guía número 1 del tercer periodo se llama la producción. ¿Qué es producir? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a entender el concepto de producción, cuáles son los factores que intervienen en la producción y aparte de eso vamos a ver los tipos de empresas que se encuentran en la actualidad y que hacen parte de este proceso de transformación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es producir? Dana, ¿usted sabe qué es producir? ¿Qué será producir? Profe, producir es crear bienes. Exactamente. Entonces, todos nosotros vivimos rodeados de bienes y servicios, ¿sí? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es producto de crear, es producto de transformar, ¿sí? Creo que en unas guías anteriores veíamos cuáles eran los sectores de la economía y recordemos que había el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, ¿sí? Entonces, cada uno de esos sectores de la economía intervienen en este proceso de producción. Por ejemplo, del sector primario, dígame algo que exista en el sector primario. La agricultura. Exactamente. De la agricultura, ¿qué sacamos? Vamos a mirar un producto que salga de la agricultura y que pase por el sector secundario y que pase por el sector terciario. Por ejemplo, eh, algo que sea aquí de Casanare que es muy conocido. El arroz. El el arroz. arroz, exactamente. El arroz hace parte del sector primario, ¿cierto? Y en el sector secundario, que es el sector industrial, es llevado allá para que se termine de completar el proceso, para que se haga el tema de empacado, de lavado, de todo lo que tiene que ver el arroz, se empaca y ese pasa al sector terciario, que sería el de la distribución, el de distribuirlo a todos lados, ¿sí? Entonces eso es una manera de crear y de producir. Entonces del sector primario obtienen el arroz, en el sector secundario transforman y utilizan todo el tema de tecnología o de maquinaria para poder ya dejarlo listo para los consumidores finales, que seríamos nosotros, las familias que vamos a consumir ese arroz, ¿sí? Entonces, de ahí intervienen esos tres sectores de la economía para poder producir. Efectivamente, y como dice acá, la producción es el proceso mediante el cual las empresas generan o transforman bienes y servicios para ponerlos a la venta. Y así pasa con cualquier cantidad de productos, de bienes, de lo que ustedes tengan en su hogar, por todo, las sillas, las licuadoras, todo el tema de maquinaria y todo eso hace parte de una transformación, ¿sí? Y de eso se encargan las empresas, ¿sí? Las empresas. Las empresas intervienen muchísimo en economía y hacen parte fundamental de la economía y son, digamos que, una de las más importantes. Recuerden que una empresa, aparte de dar empleo, ¿sí? También paga impuestos. Entonces, por eso el Estado, de alguna manera, el Estado busca siempre, pues, ayudar o de alguna manera mantener las empresas. De pronto ustedes en la actualidad han escuchado noticias sobre que perdimos el grado de inversión, ¿sí? Eh, ¿Qué es el grado de inversión? En vista de que tal vez no hay un suficiente capital en el país, ¿sí? Para las empresas, pues lo que hace es que se busca que empresas extranjeras vengan e inviertan aquí en Colombia. Al invertir esas empresas en Colombia, pues lo que hace es generar empleo, lo que hace es generar más recursos para los colombianos, que de alguna manera eso beneficia, ¿sí? Pero eso depende de muchas condiciones, condiciones de seguridad, que los estados no sean, digamos, tan, ¿cómo decirlo?, tan que sea, digamos que cuando hay una democracia, sí, que no se vulnere una democracia, las empresas pueden estar perfectamente y pueden invertir en el país, sí. Cuando no hay esas condiciones, pues hay empresas que no, definitivamente no quieren invertir. Pues piensen ustedes como empresarios, ustedes invertirían en una zona donde de verdad tenga algún beneficio, pero si no hay beneficio, pues de alguna manera no invertirían. Y por eso es que hay algunos años o algunos tiempos donde se gana ese grado de inversión, donde se consigue que hay empresas que inviertan aquí en el país, como también hay veces que no hay empresas que invierten en el país y pues solo nos quedamos con las nacionales o con las que hay, ¿sí? Pero siempre la idea en economía es que siga creciendo,
¿Listo? Entonces, eso es producir. Entonces, transformar bienes, ¿sí? Para ponerlos a la venta final. ¿Quiénes intervienen en este proceso de producción? Entonces, hablábamos de la tierra, y aquí es donde yo les hablaba del sector primario, del sector secundario, del sector terciario, ¿sí? Entonces, de estos sectores se obtienen las materias primas, ¿sí? Para que aquí mediante el trabajo que ejercen los trabajadores, como su nombre lo indica, se puedan transformar esos bienes finales, ¿sí? Y adicional a eso tiene que haber un capital. Cuando hablamos de capital, pues es ese dinero que se invierte. En muchas ocasiones y empresas, y si de pronto conocen gente que tenga empresas, ellos constantemente están buscando que se les haga préstamos en el caso de que su economía esté creciendo, de que su empresa esté creciendo, pues ellos buscan préstamos o buscan socios o buscan, sí, de alguna manera capital para poder invertirlo y que de ese mismo capital pues pueda crecer su empresa. ¿En qué los invierte? Los invierten en maquinaria, pueden invertirlos en eso, pueden invertirlos digamos, en más mano de obra para que pueda crecer, ¿sí? Cuando a una empresa le va bien, pues se genera más empleo, ¿sí? Entonces, estos tres factores son fundamentales para que haya producción. La tierra, que es de donde se obtienen los recursos, ¿cierto? Adicional de la tierra, pues todo el tema de los tres sectores, de pasarlo, de transformar esas materias primas. El trabajo, el trabajador, o sea, para todos es fundamental que haya una persona que se encargue de hacer, digamos que transformarlos, ¿sí? Y el capital. Esos serían los tres factores de producción que intervendrían en el proceso de producción. ¿Hasta aquí me han entendido? Sí, señor. Listos. Tipos de capital. Hay dos tipos de capital. Hay un capital fijo, ¿sí? Que es el que está en maquinaria, que es el que está en instalaciones, que es el que está quieto, ese capital fijo, pero que de alguna manera está ahí, como por ejemplo las fábricas, las fincas, los almacenes comerciales, por ejemplo todo el tema de inventario que de alguna manera está ahí, ese es el capital fijo. Y el circulante, ¿sí? Entonces que ya son como tales las existencias en los almacenes, las materias primas, los productos acabados, el dinero en caja, ¿sí? Esas serían, digamos que, lo que de alguna manera está circulante, ¿listo? Entonces, esos son los dos tipos de capital, hablando un poco de este tema de este factor de producción. Las empresas. Entonces, ¿qué será una empresa? A ver, ¿quién me dice qué es una empresa? ¿Es una organización, profe? Ajá, pero ¿qué es? Aparte de organización, ¿qué será la empresa? La empresa es algo que le presta como la suficiente economía para que alguna persona pueda tener una estabilidad económica. ¿Pero qué es la empresa? ¿Es una entidad que presta un servicio? Sí, puede ser, pero más de prestar servicio es la que se encarga de producir, ¿sí? Es la que se encarga de transformar. Entonces, la empresa la que se encarga de producir los bienes y servicios, ¿sí? Para, digamos, que las personas necesitan. Entonces, eso es básicamente una empresa. Y empresas hay distintas, como ustedes pueden ver acá. Entonces, hay una clasificación, pues dependiendo del tipo de empresa. Entonces, hay una empresa individual, ¿sí? Pues como su nombre lo indica, ¿cuántos propietarios tendrá? Uno solo. Un solo propietario, se beneficia y también asume las pérdidas ocasionadas a costa de su patrimonio. Vamos a poner ejemplo de pronto el vecino de la tienda de la esquina, pues él es el dueño, digamos, el único dueño de su empresa. Así como él gana, pues sí, también en algún momento puede que no le vaya tan bien y él asumiría, digamos que los costos, las pérdidas, por el tema de pronto que no le vaya bien en su negocio. Entonces, en una empresa individual, él solo pues asumiría las ganancias así como también las pérdidas. Tenemos otro tipo de empresa que se llama la empresa colectiva.
Entonces, un grupo de individuos pequeños, pues todos se benefician en partes iguales. De igual manera, si llegaran a perder, pues todos perderían en partes iguales. ¿Listo? La sociedad comanditaria. Entonces, existen dos tipos de socios. Los que son los colectivos, que son los que responden con su patrimonio, ¿sí? Y además por las deudas que tenga esa sociedad, ¿sí? Entonces, los socios comanditarios son los que responden por el capital aportado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Hay unos socios colectivos, como son los que de alguna manera son los que invierten el capital, ¿sí? Los iniciales invierten el capital, y llegan unos socios comanditarios que de alguna manera solo van a responder por lo que ellos aportaron, no por el capital total, ¿sí? Entonces, invertimos acá. Usted ya tiene su empresa, vamos a invertir, pero en el cierto caso yo hice esa inversión y si se llega a perder, pues yo solo respondo por la parte de mi inversión o yo busco de qué manera recupero mi inversión, pero los otros, los iniciales, los socios colectivos serían los que responderían a la final por el total de la empresa. ¿Listo? Sociedad de responsabilidad ilimitada, ¿sí? Está formado por un número de socios que solo responden por el capital aportado. Es básicamente lo que prácticamente sería lo que está en la parte de arriba. Una sociedad anónima está formada por socios que aportan su capital en forma de títulos llamados acciones, ¿sí? Los socios de las sociedades anónimas se les llama accionistas. Este tipo de sociedades es el más común y ustedes han visto, por ejemplo, en algunas empresas que al final dice SA, ahorita no recuerdo qué empresa, Postobón SA, por ejemplo, Postobón SA. Entonces, es una empresa, ¿sí? Que tiene muchos socios y por eso son accionistas. No sé si Ecopetrol también sea una sociedad anónima, porque recordemos que hace unos años Ecopetrol sacó a la venta parte de su patrimonio, lo sacó a venta en acciones. Entonces la gente logró comprar acciones de Ecopetrol y pues todo el que compraba acciones pues hacía parte o ya es un socio de esa empresa. Es decir, que lo que gana Ecopetrol, entonces el porcentaje dependiendo de las acciones que usted compró, pues eso usted también va ganando de acuerdo a las acciones que haya comprado, ¿sí? Es de resaltar que en una sociedad anónima se da una clara separación entre la propiedad que es de los accionistas y la dirección de la empresa que está a cargo de personas especializadas. Por ello los accionistas no responden por las deudas que contraiga la empresa, ¿sí? Más que todo el tema de las acciones que se utilizaron esa vez en Ecopetrol fue para implementar nueva maquinaria, ¿sí? Para traer digamos que nuevos maquinaria para poder ejercer mejor el proceso de extracción. Entonces, eso hace parte de las sociedades anónimas. De alguna manera, efectivamente, como menciona ahí, el que invierte o el que se vuelve accionista, él solo pues tendría la posibilidad de en algún momento de recuperar su capital. Pero como tal las deudas, como dice ahí, las deudas llegarían siempre a los primeros o a los primeros propietarios de esta empresa. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Sí? ¿O no? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Una sociedad cooperativa, ¿sí? Entonces, de alguna manera tiene fin como satisfacer las necesidades de sus socios y por ello no persiguen obtener beneficios de grandes ganancias como lo hacen otras empresas. Posiblemente estas empresas, se me viene el caso aquí que hay en Casanare hay una cooperativa, ¿sí? Una cooperativa que presta dinero, ¿sí? Entonces, pero el dinero es prestado exclusivamente para las personas que hacen parte voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Confiar. ¿Ustedes han escuchado de Confiar? ¿Sí? Que es una especie de banco, ¿sí? Es una especie de banco. Entonces, ¿qué hace? Las personas se pueden ir y afiliar allá, ¿sí? Se afilian, les cobran un costo de inscripción y cuando necesiten un préstamo, pues simplemente ellos se acercan allá, ¿sí? A esa cooperativa para que les pueda prestar un dinero a bajo costo, ¿sí? Digamos que en algunas cooperativas el
el valor del interés no es tan costoso como en un banco normal. Entonces, eso es lo que busca satisfacer esas necesidades de los socios, pues generarle un beneficio en el tema de intereses que sea más bajo a comparación de un banco. Entonces, eso lo hace una sociedad cooperativa. Y la última que hace unos años empezó a manejarse es la empresa multinacional, ¿sí? Pues este es el tema de empresas internacionales que pues están distribuidas en varios países, ¿sí? Entonces eso le permite pues generar varias, digamos que recursos en los diferentes países donde están. Nosotros tenemos el caso claro de una empresa internacional o multinacional como Coca-Cola, ¿sí? Que es una empresa que está prácticamente por todo el mundo. Entonces ella genera ingresos en todos esos países y digamos que genera ganancias en todos esos países y toda la ganancia pues va para los dueños iniciales de esta empresa multinacional. Y así tenemos muchas, por ejemplo, el Éxito, el Jumbo y varios almacenes que se encuentran dentro de esos centros comerciales son empresas multinacionales, McDonald's, todo ese tipo de empresas que son del extranjero, pues hacen parte de este tema de empresas multinacionales. ¿Listo? Entonces, vimos lo que es el concepto de producción, los factores de producción, el concepto de empresa y las clases de empresa. ¿Listo? Esta otra partecita la explico en la otra clase. Y la actividad de esa, digamos que esta primera parte de actividad consiste en completar estos cuadros. ¿Listo? Indique cómo se da el proceso de producción de enlatados de 3 productos que se venden en los supermercados. Puedes establecer las diferentes transformaciones hasta llegar al consumidor final. ¿Cómo se obtendrán las salchichas? Bueno, digamos, pues iniciamos con el atún que está aquí. El atún se obtiene de la pesca, ¿cierto? Buenos días. Buenos días. El atún se obtiene de la pesca. Después pasará al sector secundario. Ojo ahí, el sector secundario, ¿qué haría con ese atún? Recuerden que el sector secundario... Lo empacaría. El Lo tema, empacaría el tema industrial. Y Julián, apague el micrófono. Entonces, el sector secundario, ¿qué haría? ¿Lo transforma? lo empaca en material. Exactamente, entonces te consigue todo el tema de enlatado, de la lata, y me imagino que le echarán algunos químicos para que se pueda mantener dentro de la lata. Sí, entonces todo ese proceso se hace aquí en el sector secundario, que es el industrial, recuerdo. Y en el sector terciario, ¿qué pasará? Lo entregan ya al consumidor. Lo comercializa. Sí, básicamente el sector terciario es el de comercializar para que esté a la venta. ¿Listo? Y así vamos a iniciar con el de las salchichas, exactamente de dónde se obtiene, ¿cierto? Qué pasa en la transformación y el último, la comercialización. ¿Listo? Ese es el primer... Profe, pero ¿qué tipo de salchichas? Ah, no, cualquiera, usted saque... La idea es entender cómo es ese proceso, independientemente de de la marca o de eso, no, es digamos que como tal es el proceso que se lleva de esos productos. ¿Listo? No, digamos, porque hay salchicha enlatada y hay salchicha que viene envuelta de plástico. Ah, bueno, listo, sí, no, cualquiera, digamos que la que usted escoja no tendría ningún inconveniente. Usted simplemente especifica ahí y uno ya entiende lo mismo. Digamos que va a ser de alguna manera, si lo pone de esa forma, sería tal vez el mismo proceso que se hace con el atún en el tema de enlatar, de buscar la lata, de todo el tema del proceso, ¿cómo decirlo? De todo lo que se utiliza, pues la idea es que usted averigüe el proceso, ¿sí? A ver qué más se hace en el sector secundario, pues porque aquí escribir fácil sería, no, pues enlatarlo y ya al tercero repartirlo, pero pues la idea es que todo lleva un proceso, ¿no? Entonces la idea es poder buscar cuál es ese proceso que se lleva en cada uno, ¿listo? Y aquí con este cuadrito es básicamente escribir quién es el propietario en cada uno, ¿sí? Y quién maneja el capital. Recuerde que en algunos casos, algunos solo responden por deudas, otros solo responden por lo que invirtieron,
Entonces, simplemente es completar con la información que está de las empresas. ¿Listo? Y el último pedazo es un mapa conceptual sobre el territorio, pero como les digo, pues yo explico el tema, pero ustedes si quieren lo pueden ir adelantando, que no hay inconveniente. ¿Listo? ¿Cuándo se entrega esto? Esto es para entregar el 13 de agosto. ¿Sí? Y ojalá lo puedan entregar por plataforma Q10. En la plataforma Q10, digamos que el trabajo queda ya, no me pasa lo que me pasó la vez pasada, que se me formateó el celular y se me borró toda la información. En cambio, en la plataforma Q10 quedan la evidencia de ustedes de que entregaron el trabajo, y si en cualquier momento uno puede buscarlo, pues simplemente se encuentra ahí en plataforma Q10. ¿Listo? Si pueden, si no pueden, pues lo siguen enviando por WhatsApp como lo venimos haciendo hasta el momento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, señor, hasta el momento ninguna. ¿La fecha para cuándo es? 13 de agosto, aquí está marcado. Aquí se las tengo marcadas. Listo. 13. ¿Listo? Por último, vamos a ver este video cortico de que es producción. La segunda semana de agosto. Se no era. ¿Ya están viendo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bienvenido a tu canal educativo. Hoy aprenderás qué son los procesos de producción, cuáles son sus etapas y finalmente mencionaremos algunos ejemplos relacionados sobre el tema. ¿Qué son los procesos de producción? El proceso de producción o de operaciones es en donde se transforman materias primas en bienes o servicios. Dicho de otra manera, cuando una organización quiere elaborar uno o varios productos, esta designa un lugar llamado el área de producción, en el cual se combinan energía, mano de obra, información, capital, maquinaria, innovación y otros factores. Todo con el fin u objetivo de elaborar bienes que satisfagan las necesidades de sus clientes. Cabe resaltar que no solo las empresas industriales cuentan con un área de producción, ya que las empresas que prestan servicios también cuentan con uno, generalmente llamado área de operaciones. ¿Cuáles son las etapas del proceso de producción? Veámoslo de la siguiente manera. Supongamos que se crea una nueva empresa destinada a elaborar zapatos. La primera etapa del proceso productivo es la creación del proceso. En esta etapa se plantea la idea de cómo se van a producir dichos zapatos, considerando factores como el mercado objetivo, el capital y la producción. Segundo, diseño del producto. Es básicamente definir las especificaciones y la manera en la que se vaya a realizar el producto, en este caso los zapatos. Tercero, diseño del sistema. En esta etapa se definen los sistemas de producción, inventarios y control de la calidad. Cuarto, distribución de productos. Esta es la etapa final, en donde la empresa decide cómo distribuir adecuadamente sus productos, ya sea para mercados minoristas o mayoristas, así como también el tipo de publicidad en los diferentes medios. Claramente esto depende de cuál sea la filosofía de la empresa. Ejemplos de sistemas de producción. Vamos a mencionar dos ejemplos rápidamente. En el caso de una empresa destinada a la elaboración de productos gaseosos, encontramos que tienen un sistema de producción continuo y sin interrupción entre cada uno de sus procesos, además de tener un producto totalmente estandarizado. Por el contrario, si es una empresa dedicada a construir aviones, estaríamos hablando de un producto o de una producción por proyectos, es decir, productos más exclusivos y generalmente relacionados con la fabricación de un solo producto o de una cantidad muy reducida. Para finalizar,
Recordemos que existen varios tipos de procesos productivos, pero eso lo veremos en otro video. Si te gustó el video, no. Bueno, listos. Entonces, eso era un video más o menos para explicarles el tema del proceso que se lleva a cabo con este tema de producción, los factores que intervienen, para que entendamos de alguna manera cómo funciona la economía, ¿listo? O cómo está organizada la economía y cómo de alguna manera se va movilizando todo el tema de capital, de trabajo, que hace parte también de esos factores de producción. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señora, hasta el momento No, ninguna. señor. Bueno, listo. Entonces voy a parar la grabación aquí.